Vamos a cambiar de tema. Seguimos en las conversaciones y nos da mucho gusto recibir a Daniel Vázquez, profesor de la Flaxo, especialista en derechos humanos. Daniel, una disculpa, ayer ya no te pudimos escuchar en el día que tenemos designado para conversar contigo, pero ya estás aquí listo para esta conversación. Buenos días, Daniel. Hola Alberto, muy buenos días, ni te preocupes, esas cosas pasan, así es que no hay ningún problema. Y la idea es que ahora vamos a pasar justamente de la poesía a la protesta. Que también De tiene, alguna manera tiene es otra algo, forma de poesía. algo de poético la protesta también, Daniel. Claro, es lo que pensaba, que también tiene una forma de poesía. De hecho, pensaba también que hiciéramos un tira y daca, digamos, ¿no? Ajá. Bajo una lógica de todo lo que siempre quiso saber y nunca se animó a preguntar sobre el derecho a la protesta. Entonces hago nada más un par de elementos de saque y vayamos platicando, sobre todo, obviamente te imaginarás que lo estoy haciendo en el marco del Mundial y en el marco de todas las protestas que se desataron en esta coyuntura Ajá. y que lamentablemente, sobre todo en redes de comunicación, en redes digitales, perdón, empezamos a escuchar pues unas narrativas y discursos muy duros en contra de la protesta, muy descalificatorios, incluso hasta criminalizantes con respecto de las personas que se encuentran pues justamente ejerciendo el derecho a la protesta. Por eso me pareció importante recuperar la importancia del derecho a la protesta. Entonces, lo primero es que la protesta es un mecanismo de protección de derechos humanos. No hay que olvidar, bueno, yo me dedico a los derechos humanos, tenemos múltiples mecanismos de protección de derechos humanos, algunos jurisdiccionales, como en nuestro caso, por ejemplo, el amparo, otros cuasi jurisdiccionales, como podrían ser las comisiones de derechos humanos, pero muchas veces estas cosas no funcionan, estos mecanismos no funcionan como nosotros quisiéramos, son lentos o por alguna razón no tienen la conclusión que nosotros imaginamos, y en consecuencia, pues una forma de hacerse cargo justamente del ejercicio del derecho, de la violación que sufrimos y en consecuencia también pues de un mecanismo de protección es justamente protestando, saliendo a las calles a protestar, a decir se han violado nuestros derechos. Entonces es un mecanismo de protección de los derechos humanos. Y también es un mecanismo de democratización, porque de alguna manera lo que hace el ejercicio del derecho a la protesta es decir que hay algunas demandas sociales que no están siendo debidamente articuladas por un gobierno democrático. Y entonces, de alguna manera, lo que hace es ampliar justamente el escenario público, la esfera pública, los elementos que de alguna manera tendrían que ser recuperados por la agenda gubernamental y que no están siendo debidamente recuperados por esa agenda. Entonces, permite posicionar temas que quedaron excluidos y eso hace que un país sea más democrático porque le da voz y le da posibilidad justamente de pues manifestar el desencanto o el desacuerdo a aquellas personas que de alguna manera sus demandas sociales no han sido articuladas. Y con esto un tercer punto y empecemos a platicar. El tercer punto que quiero poner sobre la mesa es justo para pensar a la protesta como un mecanismo de protección de derechos y como un ejercicio democrático, es muy importante fijarnos en cuáles son las demandas sociales. Entonces, ahí cuando tenemos demandas sociales que son sobre inclusión, sobre ejercicio de derechos, sobre igualdad social, pues estamos claramente ante demandas legítimas, ¿no? Y en la medida que son demandas legítimas, son demandas que amplían de alguna manera pues el bienestar justamente de esos grupos sociales y en general, por eso es que digamos, es este mecanismo de democratización, la protesta como mecanismo de democratización. Pero no paso por alto que muchas veces tenemos movimientos sociales que nosotros hemos denominado movimientos inciviles o movimientos antiderechos, cuyas demandas sociales son todo lo contrario. Son demandas sociales que buscan el odio, que buscan excluir, que buscan de alguna manera limitar, digamos, los derechos de otras personas o defender algunos privilegios. Ahí hay que tener mucho cuidado porque esa es otra forma de protesta y en la medida que esas demandas sociales no son incluyentes e inclusivas, ahí tenemos otro campo de acción o otra posibilidad de acción. Por eso la unidad de análisis, cuando estamos mirando los movimientos sociales y el derecho a la protesta, la principal unidad de análisis tendría que ser cuáles son las demandas sociales, cuál es ese pliego petitorio. Y en ese marco, pues muy válido. Ahora, claro, genera muchos problemas porque pues todos queremos llegar temprano a todos lados, ¿no? Claro. Más en la ciudad como la Ciudad de México, que es muy difícil a veces, ¿no? Pero bueno, pues esas son las dinámicas, ¿cómo ves? Porque además es un tema que es importante detenernos y abordarlo, pues, con toda la reflexión y profundidad que se requiere.
porque en la tendencia que existe, sobre todo en los medios, que es en la parte en donde yo me muevo, Daniel Vázquez, existe esta idea de convertirse en una especie de jueces y decir qué protesta es buena y qué protesta es mala a partir de los valores que supuestamente tendría la audiencia o las audiencias que ser protegidos. Uno de ellos es el de la movilidad, por ejemplo, pero se pierde de vista que al final del día el tratar de catalogar como buenas o malas las protestas va directamente a el sentido contrario de la salvaguarda de este derecho fundamental que es el de no estar de acuerdo y expresarlo, Daniel. Por eso es importante tener estos detalles así como tú los señalas esta mañana. Claro, de hecho hay que pensarlo justamente como parte de un debate social o de un conflicto social. Entonces, lo que sucede es que tenemos distintos actores que tienen diversos recursos políticos. Mira, voy a dar algunos ejemplos y con eso va a quedar más claro. Pues Ujú. los empresarios de alguna manera también protestan. La cosa es que cuando los empresarios protestan, lo que hacen es que pues dejan de invertir o directamente se llevan su dinero a otros lugares. Hay una entrada y salida de capitales. Ellos tienen ese recurso político para poder protestar. Las redes de macrocriminalidad, sabemos, pues también tienen recursos políticos y también los usan, que es pues el uso extremo de la violencia. Y los gobiernos también tienen recursos políticos, como es la regulación y como es el uso de la fuerza estatal. Entonces, en ese sentido, lo que hay que identificar es esa interacción entre distintos actores, en este caso los movimientos sociales, pues tienen esos repertorios, los repertorios de la protesta, las marchas, los mítines, las huelgas, los paros escalonados. Y entonces lo que están haciendo es haciendo uso de los recursos políticos que tienen, como el gobierno hace uso de sus recursos políticos o como los empresarios hacen uso también de sus recursos políticos. Y el objetivo cuando estás haciendo eso son tres, cuando echas a andar el repertorio de la acción colectiva, cuando haces marchas, mítines, paros escalonados, huelgas, tienes tres objetivos: la disrupción, la solidaridad y la incertidumbre. Y ese es el problema, que uno de los objetivos principales es generar disrupción, ¿no? Y por eso, pues obviamente ocupas espacios públicos o tomas calles o haces cierres porque tú quieres que haya una disrupción y en consecuencia que rápidamente haya una respuesta por parte del gobierno frente a esa disrupción. Quieres generar solidaridad con otros movimientos sociales y además con la población en su conjunto. Los frentes amplios populares serían el caso más claro de ese nivel de solidaridad. Y luego quieres detonar también procesos de incertidumbre. El gran lío es que, pues, obviamente todos estos repertorios de protesta, pues, son repertorios culturales aprendidos por las personas que protestan, pero también por los gobiernos. Y en consecuencia, parte del problema es que han aprendido a administrar la protesta. Es decir, uno puede marchar, puede ocupar inmuebles, puedes hacer mítines, puedes hacer huelgas, pero nada de eso asegura que se articule tu demanda social. Por eso decía al principio que lo más importante es cuáles son las demandas sociales y qué pasa con esas demandas sociales. Ninguno de nosotros tiene por objetivo hacer huelgas, ¿no? Ni Oh, claro. tampoco hacer paros, ¿no? Pero lo que hay detrás es una demanda social y lo principal es qué pasa con esa demanda social. Entonces, el hecho de que haya libertad para desarrollar la protesta, pero no se articule la demanda social, tiene como consecuencia que pues, se busquen otros mecanismos que generen mayor disrupción. Y cuando se generan esos mecanismos con mayor disrupción, pues empezamos a tener problemas, porque entonces lo que empezamos a tener es la pérdida de solidaridad, aumentas la incertidumbre, pero también aumentas la posibilidad de criminalización o de represión. Entonces, lo más importante por eso, lo que tendríamos que pensar no es tanto las molestias que generan estos repertorios de protesta, sino más bien cómo podemos generar mecanismos más activos, más inmediatos, más rápidos, para que rápidamente se articulen esas demandas sociales. Si lográramos que esas demandas sociales se articularan en cuestión de 2, 3, 4 días, una semana, pues no tendrías a gente en las calles durante, ¿no?, semanas o meses. Ese es el lío. No tenemos, por un lado, también me hago cargo de que los movimientos sociales tendrían que pensar repertorios que fueran innovadores, que fueran creativos, que generaran mayor disrupción, pero no necesariamente pues mayor molestia con las personas, ¿no? Al tiempo que también tendríamos que pensar mecanismos institucionales que obligaran a pues hacer mesas de forma mucho más inmediata, a transparentar cuáles son las peticiones que se están haciendo, cuáles se pueden cumplir y cuáles no y por qué, ¿no? Que a veces eso está también, ¿no? En el debate social eso va apareciendo. Afortunadamente muchas veces esa información
información está de por qué sí se pueden o no cumplir esas demandas sociales, pero que muchas veces frente al ruido del meeting, de la huelga, del paro, del enfrentamiento en las calles, esas demandas sociales y esos argumentos van quedando un poco más olvidados. Entonces, Sí. pues tenemos ahí muchos pendientes para repensar y para innovar en ese proceso de protesta. Y es algo ya para cerrar esta conversación que te agradezco, Daniel Vázquez, profesor de la Flaxo, especialista en derechos humanos. Eso también tiene otros análisis, porque hasta dónde el Estado, que es el responsable último de la convivencia y de la sobrevivencia de las distintas sociedades, Daniel, hasta dónde el Estado al momento de procurar garantizar todas las necesidades de la población para que no haya necesidad de una protesta o no haya razones para la protesta, hasta dónde estaría también eventualmente violentando el derecho a la libre expresión o a la protesta. Daniel, si tienes todo, ya no tendrías por qué protestar. Eso es como algo también para analizarlo, ¿no? Totalmente, daría un poco de miedo un Estado Exactamente. tratar de cubrir todas las distintas esferas, ¿no? Daría incluso un poco de miedo, creo que no es algo que efectivamente queremos, pero sí por lo menos que tuviera una capacidad más inmediata de reacción. A eso sí lo podríamos aceptar, creo yo. Exactamente, ese es el punto. Exactamente. Creo que Sí. has dado en el clavo y me quedo con esto. Daniel Vázquez, muchas gracias por esta conversación. Un abrazo, Alberto, cuídate mucho, abrazo también a toda la audiencia. Abrazo también para ti, hasta luego.